En esta segunda parte hay una referencia histórica que queríamos traer también en nuestra reflexión, en estos aprendizajes que hacemos semanalmente en Teledigital. Ustedes recordarán toda esa pantomima y esa orgía de imágenes que fue los 20 años de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué dejó la caída del muro de Berlín? ¿Qué pasaba cuando caía el muro de Berlín? ¿Qué pasó en nuestras sociedades? Y el gran detalle, ¿pudo el capitalismo resolver las contradicciones que generó? Triunfó arriba del muro de Berlín, es verdad, desapareció el muro de Berlín. Ahora, los problemas que ocasionaba el capitalismo fueron solucionados después de la caída del muro de Berlín. En eso también está el desarrollo de la llegada de los zapatistas a nuestra historia. Estas experiencias van a aparecer, diríamos, en 1994, cuando el neoliberalismo se presentaba como algo ya invencible. Si veíamos que, diríamos, como el discurso oficial, encontrábamos la caída del muro de Berlín, 1989, desde luego, encontrábamos también todo lo que serían las, diríamos, no derrotas, pero sí las luchas, los acuerdos por la paz en Guatemala, en El Salvador, la derrota del Frente Sandinista de Liberación, o por lo menos lo que sucedía, diríamos, en América Central. Creo que este movimiento muestra, diríamos, que es posible la organización, diríamos, es posible organizarse y transformarse en una organización política que no tiene que ver nada con la forma tradicional de lo que sería la política. El general Emiliano Zapata tuvo una vida consagrada a la lucha por la justicia y la libertad y fue pionero en un reclamo mundial: la tierra para el que la trabaja. Creo que esto sería en esencial, diríamos, la experiencia de los años 60 hasta el 1994, y creo que no se queda únicamente entonces este zapatismo, neozapatismo en lo que sería Chiapas, sino que empieza a haber un proceso de organización o un proceso, diríamos, de contaminación, podríamos decir, de estas experiencias en otros espacios diríamos, de lo político institucional, pero también de nuevas formas de organización. Y cuánto desconocimiento que no solamente tenemos del zapatismo, fuera de lo que es la figura a veces absorbente del subcomandante Marcos, sino el zapatismo como esta fuerza motora en gran parte de los territorios de nuestra América, pero de otro lado también una especie de desprecio a la historia latinoamericana, porque cuánta izquierda que lamentablemente, hablando siempre de nuestro país, ¿no?, desconoce que una de las grandes fuerzas motoras que hubo en el desarrollo del progresismo mundial fue la Revolución Mexicana, incluso antes que la Revolución Rusa, que esto lo habíamos hablado un poco cuando teníamos el programa con Modesto Guerrero. Esos son los detalles que hoy tenemos en nuestro Cartago. Una pausa y ya seguimos acá en Teledigital. Una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. En esta parte del programa vamos a hablar de un detalle, nos vamos a tomar un medio minuto. Oaxaca, Oaxaca se escribe. Lo digo porque hay muchos amigos oyentes por ahí que uno piensa que todo lo entiende. No, vamos a explicarlo bien. Está casi pegado a Chiapas. Se provocó una situación en la cual una especie de conflicto que se podría haber resuelto de una manera muy sencilla termina asomando en una pueblada, pero aparece una figura que es la Asamblea Popular, la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca. A tal punto asumió condiciones de estado en rebelión que hay muchos historiadores
marxistas, sobre todo Michael Laui, que hablan de la comuna de Oaxaca, en una obvia referencia a lo que fue ese ensayo, el primer estado socialista de la historia, que fue la Comuna de París. Fíjense que ese detalle también está impregnado de zapatismo, en esta historia de pensar local, actuar global, todas esas circunstancias en las cuales Fernando Matamoros nos está dilucidando en este Cartago tan especial en el cual hablamos de zapatismo. Oaxaca muestra, diríamos, ese cruce de experiencias. Cuando dije del zapatismo, mencioné el zapatismo como la experiencia indígena, la experiencia guerrillera del Frente de Liberación Nacional, la experiencia teológica o la experiencia de las comunidades eclesiales de base. En Oaxaca, de una experiencia local, en Oaxaca se va a mostrar como una experiencia regional. Empiezan a expresar experiencias zapatistas que no tienen que ver tampoco con la experiencia indígena zapatista de Chiapas, pero sí con experiencias zapatistas del mundo urbano. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitar y a castigar. La experiencia zapatista muestra la necesidad de volver a pensar la política como un hacer comunitario, rompiendo las relaciones, diríamos, de poder y de dominación. Un segundo aspecto que me parece que es importante del zapatismo es que piensa la política no con los conceptos, categorías, y por lo tanto estos conceptos y categorías que construyen los espacios públicos y los espacios políticos, y vuelve a pensar la cultura no como cultura de mercado, del multiculturalismo, el mercantilismo, etcétera, de la cultura, sino la cultura como volver a pensar estos, diríamos, las palabras, pensar las palabras con las acciones y en relación a las tradiciones, al repensar nuestra relación con la tierra, con la naturaleza, y entonces, por lo tanto, está aportando el pensar el mundo en términos también ecológicos, es decir, la cultura como relación del hombre con la tierra, y la tierra, por lo tanto, la construcción de un espacio político, sociocultural y político, ¿verdad? Perdón. ¿Será eso el zapatismo? ¿Nos hará entender otra forma de hacer política? ¿Nos hará entender que los movimientos sociales son una brújula también dentro de estas construcciones políticas en Latinoamérica? ¿O será que también es otro de los destellos que iluminan esa historia de que nuestro continente es el más irredento frente al neoliberalismo? Ya volvemos acá en Teledigital.